Buenos días, Melanie, buenos días, Caterina, y a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, así como nuestras redes sociales y Facebook Live. Así es, y es que hay que recordar que el pasado 28 de mayo el diputado José María Villalta de Frente Amplio solicitó o pidió una moción a la Comisión de Ingreso y Gasto Público para abrir una investigación a la campaña del partido Restauración Nacional. Esto con el fin de que justamente después de que el mismo presidente de ese partido denunciara la existencia de una estructura paralela a su financiamiento. Sin embargo, con 7 votos a favor y 2 en contra, los diputados y diputadas de la comisión rechazaron la moción. A pesar de este rechazo, el legislador del Frente Amplio continuó con las investigaciones de estas supuestas irregularidades. La investigación que recopila datos testimoniales, notas de prensa e información proporcionadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y es que justamente el 1 de agosto, iniciando nomás este mes, el legislador presentó un primer informe de esta investigación que realiza él como representante de la fracción del Partido Frente Amplio. Y para ampliar sobre este tema justamente nos acompaña esta mañana aquí en su casa de habitación el diputado José María Villalta para que nos amplíe sobre los resultados de este primer informe de esta investigación sobre esta estructura paralela que se investiga dentro del Partido de Restauración Nacional. Muy buenos días, don José María. Gracias por acompañarnos, abrirnos la puerta de su casa y pues para que nos ponga al tanto en autos de qué está pasando con esta investigación que usted está llevando sobre Restauración Nacional. Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo igualmente para todas las y los oyentes. Efectivamente, como ustedes saben, la Asamblea Legislativa, la Comisión de Ingreso y Gasto Público, hace un par de semanas más bien, rechazó la propuesta que presentamos de investigar el financiamiento de Restauración Nacional, de la campaña, bueno, y en general de las irregularidades en la última campaña electoral. Lo rechazaron sin dar mucha justificación. Ante esa situación, yo en mi despacho me he dado la tarea a seguir investigando, y aunque hay limitaciones en la investigación, por ejemplo, traer testigos, poder hacer interrogatorios de la situación que se está dando, hemos podido presentar un primer informe, un informe parcial, preliminar, no definitivo, pero que claramente señala que fue un error no querer investigar esta situación. La Asamblea Legislativa, por supuesto que tiene que darle seguimiento a irregularidades graves en el financiamiento de las campañas políticas, de las campañas electorales. Así es como se constituye el poder político de nuestro país. Irregularidades en el financiamiento muestran que no hay transparencia, que la gente no sabe realmente quién financió una campaña electoral, de dónde vienen los dineros que ahí se están metiendo, y eso por supuesto compromete la transparencia, compromete la independencia de los representantes electos y afecta a nuestro sistema democrático. En esta investigación hemos podido constatar que fue un error no querer darle atención al tema en la Asamblea Legislativa, porque hay indicios clarísimos de la existencia de una estructura paralela en el caso del Partido Restauración Nacional para financiar la campaña, una estructura donde no se cumplió con el Código Electoral de reportar todos los ingresos a la cuenta única del partido y todos los gastos ejecutados en la campaña que pasen efectivamente por la tesorería del partido y sean reportados. Hemos podido constatar que hay gastos que se realizaron en la campaña donde los mismos contratistas, digamos, dicen que prestaron un servicio y que les fue pagado ese servicio, pero resulta que en ninguna parte aparece eso registrado en la contabilidad del partido. Entonces, por un lado, no se sabe si entró plata y de dónde vino para pagar ese servicio, y por qué eso no fue reportado a las autoridades electorales del país. Entonces, estamos apenas en la etapa preliminar, pero tanto en el caso de estas contrataciones irregulares, de esta estructura paralela, hay que profundizar muchísimo para ver si se pagaron servicios, de dónde vino la plata. Está todo el tema de las encuestas de OPOL, donde hemos podido constatar que efectivamente se ha incurrido en una irregularidad e incluso en una falta ética,
muy grave. Aparecen los contratos donde Restauración le paga a Opol Consultores para realizar estas encuestas que ponían a Fabricio Alvarado altísimo en la segunda ronda, pero resulta que no le informaron eso a la ciudadanía, que eran encuestas pagadas por la misma parte interesada, y en las mismas fichas técnicas aparece el compromiso de divulgar, de publicar esto en el diario En el Mundo CR, como una regalía. No se sabe si además se pagó como parte del contrato, pero está claro que ahí hay una falta ética, un engaño a la ciudadanía, porque no se le informó esto. Todavía hay gente que cree que como el resultado electoral fue distinto a lo que decían las encuestas de Opol, todavía hay gente que señala que hubo fraude electoral, que se siente engañada, estafada, y más bien eran otros los que estaban estafando a la ciudadanía. Está el caso del helicóptero, donde hemos también recopilado indicios muy importantes de un posible delito electoral. El caso del local de campaña de la segunda ronda del Partido Restauración. Es decir, a medida que profundizamos en la investigación, salta a la luz que hay irregularidades graves que podrían comprometer la transparencia, la independencia, y que son violaciones o incluso podrían ser delitos a nuestra legislación electoral. Justamente, don José María Villalta, tenemos ya vía telefónica a Carlos Avendaño, diputado del Partido Restauración Nacional, y que también ha sido protagonista en este tema porque él mismo incluso ha denunciado esta supuesta estructura paralela al Partido Restauración Nacional. Justamente sobre las palabras de don José María Villalta, don Carlos Avendaño, nos gustaría una reacción de su parte sobre esta situación que rodea al partido del cual usted preside y que ahora es, lidera desde la Asamblea Legislativa. Buenos días, don Carlos. Bueno, yo escuchando a José María, lo que puedo decir es que pues me extraña un poco José María en todo esto, habiendo tantas cosas que hacer en la Asamblea Legislativa, por una razón. Porque todas esas cosas están denunciadas, unas en el Tribunal Supremo de Elecciones y otras en la Fiscalía, denunciadas por el Comité Ejecutivo del partido. De todo lo que he hablado, lo de Opol, el asunto de lo del helicóptero, etcétera, etcétera. Así que tenemos ahí un salario perdido, el de José María, investigando lo que está investigando la Fiscalía, investigando lo que está investigando el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, eso es cosa de él ocupar su tiempo en eso, pero me parece una doble función. Yo estaría de acuerdo con José María, que estaría preocupado, alarmado si nada de eso se estuviera investigando. Pero bueno, si él desea ocupar su tiempo legislativo en eso, pues está bien, pero es llover sobre mojado. Repito, son cosas que en su momento, y fuimos nosotros los primeros en acudir al Ministerio Público y también a la Fiscalía para investigar, todas esas cosas que igualmente que José María tildamos de irregulares, de preocupantes, y que para nosotros se tiene que establecer con toda claridad, tanto si tipifica algún delito, alguna falta ética, y también quiénes son los responsables. Bien, esas son las palabras de don Carlos Avendaño, que le pedimos que se quede en línea telefónica. Su reacción, tal vez, don José María Villalta. Bueno, yo noté que don Carlos, como es muy hábil, no se refirió al fondo del asunto. Habló de si yo debía investigar o no, pero lo que nos interesa es el fondo del asunto. Yo, pues por dicha, destino mi tiempo
bien y tengo la capacidad de llevar varias investigaciones al mismo tiempo. Pero sin duda es un tema que debe investigarse. En la Asamblea Legislativa se investigó hace unos años el financiamiento irregular a través de una estructura paralela de la campaña de Abel Pacheco, y muchas de las cosas que hoy son delito no eran delito en ese momento. Y es que la ciudadanía tiene que saber, además de la investigación que debe hacer el Ministerio Público en la parte penal, además de la parte administrativa ante el Tribunal Supremo de Elecciones para ver si se paga o no se paga deuda política, la ciudadanía tiene derecho a que sus representantes hagamos control político sobre una situación tan delicada que puede comprometer nuestro sistema democrático, donde está en juego su credibilidad, donde está en juego normas básicas que deben garantizar transparencia. Yo le reconozco a don Carlos que el Comité Ejecutivo del partido presentó una denuncia. Lo que pasa es que esto que nos estamos encontrando, esta estructura montada, estos servicios que no se sabe quién los pagó, ni cómo se pagaron, ni si se prestaron los servicios, en qué condiciones, es una situación muy grande. Y por supuesto que la ciudadanía debe saber, el Parlamento debe saber, porque es una de las funciones esenciales de control político. Representamos a la ciudadanía y tenemos en ese sentido esa obligación de investigar este tema. Entonces, pues yo creo, quien nada debe, nada teme. Aquí el objetivo es llegar a la verdad real de los hechos, no solo situaciones del Partido Restauración Nacional están saliendo a la luz. Estamos viendo, por ejemplo, que las encuestas de Opol, otros partidos también pagaron esas encuestas y tampoco fue informado. Estamos viendo que podría haber irregularidades en otros partidos, y vamos a seguir profundizando porque se trata aquí de adecentar nuestros procesos electorales, de promover una mayor transparencia, de que la ciudadanía sepa de dónde viene la plata. En este caso de Restauración, no es tanto si se crearon gastos ficticios para cobrar la deuda política. Más bien aquí el tema es que hay una estructura donde se podrían haber recibido dineros que no se le está reportando transparentemente a la ciudadanía y al Tribunal Supremo de Elecciones de dónde vinieron esos recursos, quién los pagó, quién está detrás del negocio, quién financia el negocio. Y ese es el tema donde también incluso hemos podido coadyuvar con el Ministerio Público. En el caso del helicóptero hemos aportado prueba relevante y creo que ambas investigaciones se complementan perfectamente bien y son necesarias. Decía don José María Villalta, don Carlos Avendaño, de la importancia que tiene hacer control político e investigación dentro de la Asamblea Legislativa. Mencionaba el caso en su momento en la administración Abel Pacheco. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, usted decía que es innecesaria esta investigación, pero él citaba el tema del control político y la importancia de hacerlo dentro de la Asamblea Legislativa. Don Carlos. No, yo quiero clarificar nuevamente cosas. De la importancia y la vitalidad de investigar, y por eso ha sido el Comité Ejecutivo y me ha correspondido a mí a salir a dar la nota ante los medios de comunicación de las denuncias de investigación que pusimos en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía. Por eso es que tanto José María como el resto de la población se da cuenta. Y que pusimos, que fueron las investigaciones que solicitó el Comité Ejecutivo de el Partido Restauración Nacional, presidido por mí, precisamente las encuestas de Opol, cobros de facturas millonarias, como por ejemplo creciendo de 115 millones de colones, o por ejemplo facturas de Juan Carlos Campos, que primeramente sale en un medio de comunicación diciendo que no le ha prestado servicios al partido y después cobra $300,000 por el orden de los de 1.750.000 colones, otras facturas más todavía, precisamente dineros que no se reportaron a la administración
del partido. Yo no estoy hablando que no es necesario investigar, no, nosotros salimos a comunicar y también a la fiscalía. En la fiscalía hay toda una denuncia formal nuestra con una narración de hechos de estos temas, e igualmente también en el Tribunal Supremo de Elecciones. Por cierto, que voy a decir lo siguiente, a mí me ha llovido en las redes por esto. Me han tratado de todo, de traidor, de una serie de calificaciones, porque denunciamos precisamente todas estas cosas. Mi comentario, José María, es que eso lo está investigando la Fiscalía y eso lo está investigando el Tribunal Supremo de Elecciones, los órganos competentes. Si al final de la historia de las resoluciones de ambos entes tan importantes hay que llevar algo al seno de la Asamblea Legislativa para ampliar, continuar, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Pero nosotros, Comité Ejecutivo, nosotros, Carlos Avendaño, presidente del partido, tomamos la decisión de llevar el asunto a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Elecciones. No que no se investigara, que consta eso, subrayo eso, lo pongo en relieve. Fuimos nosotros, yo diría con toda responsabilidad, que denunciamos esas cosas ante la Fiscalía. Y por cierto, que estamos ampliando ante la Fiscalía y dando insumos que a través del tiempo nos hemos encontrado, y también con el Tribunal Supremo de Elecciones hemos estado ampliando y hemos estado en diferentes ocasiones llevando más insumos en función de las denuncias. Así que lo diligente que está haciendo José María, yo diría que nos acompañamos en eso. Pena me daría que José María estuviera hablando de todo esto y nosotros no hubiéramos hecho nada. Yo lo que digo es que desde la perspectiva legislativa, José María está haciendo una duplicidad de funciones. No es que no se esté investigando, no es que no se denunció, no es que el asunto ahí, como quien dice, se tapó. Y yo en uno de los medios, en una conferencia de prensa salí anunciando todos estos cobros millonarios sin contratos, sin reportes, sin que se llevara control interno y sin que el tribunal llevara el control mensual que lleva en campaña, y entonces nosotros denunciamos todas estas cosas. Ahora, lo hablo en términos generales porque estoy siendo respetuoso de lo que está haciendo el Ministerio Público y de lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Vean qué cosa más interesante, porque ya el Tribunal Supremo de Elecciones elevó al Ministerio Público el caso de los helicópteros. Y este es un asunto que no solamente hubo una denuncia de la diputada Mora, sino que el Comité Ejecutivo también lo denunció y el Comité Ejecutivo presentó la documentación que se le hizo llegar al tribunal mucho antes de darse la liquidación para que el tribunal tuviera los elementos de juicio. Una organización paralela, yo fui el primero que salí en los medios de comunicación diciendo hemos solicitado si ha habido o no. ¿Por qué? ¿Por qué razón el partido denuncia en la Fiscalía y denuncia también en el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque el partido no tiene ni los recursos ni las facultades para emprender las
investigaciones que sí tiene la facultad y que sí tiene los recursos el Ministerio Público en la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones para eso. O sea, nosotros como partido, nosotros como Comité Ejecutivo, en ningún momento, más bien, dicho sea de paso, a la Fiscalía, cuando hicimos las denuncias a la Fiscalía, le manifestamos que estábamos abiertos, que estaban los libros abiertos, la contabilidad abierta, lo que requiriera la Fiscalía para como insumos para estas investigaciones. Aló. Bien, la reacción de José María Villalta a las palabras de don Carlos Abandán. Bueno, yo reitero, es una investigación que está apenas empezando. Ambos ámbitos de investigación son complementarios. Imagínense ustedes si en el caso del cementazo la Asamblea Legislativa hubiera dicho, no, vamos a esperar a ver qué resuelve la Fiscalía. Ahí estaría el fiscal Jorge Chavarría investigando el caso del cementazo, no hubiera pasado nada, no se hubieran destapado un montón de los chorizos que se destaparon. El control político en la Asamblea Legislativa, bien hecho con seriedad, es fundamental precisamente, incluso para coadyuvar a las investigaciones que pueden realizar otras instancias, se complementan y es necesario porque ahí se puede traer a declarar a las partes involucradas, se puede profundizar sobre muchas cosas y eso más bien genera elementos que pueden ayudar a que las investigaciones en otras instancias lleguen a buen puerto. Repito, vean el caso del cementazo, si la Asamblea Legislativa no hubiera investigado, no se hubieran destapado un montón de cosas, ahí lo tendrían tapado en ese contubernio entre la Fiscalía y los distintos poderes que estaban involucrados. Pero por eso yo creo que fue un error de la Asamblea Legislativa no abrir una investigación. Vamos igual a continuar con nuestra investigación independiente y yo espero que también de aquí salgan conclusiones y elementos fundamentales para evitar que situaciones como esta se repitan. Es urgente introducir cambios en nuestra legislación electoral, por ejemplo, incluir de una vez por todas un mecanismo de franjas electorales donde de forma transparente el mismo Tribunal Supremo de Elecciones garantice a todos los partidos un acceso equitativo a los medios de comunicación. Puede ser menos costoso, más transparente, más justo con los mismos medios de comunicación para que los recursos se distribuyan equitativamente, más justo con los distintos partidos para que todos tengan la posibilidad de divulgar su mensaje. Es necesario revisar el tema de las encuestas. Hay casas encuestadoras que están haciendo desmadres en los procesos electorales, no hay mecanismos de control, no hay mecanismos de sanción. Esto de Opol, como se manejó, fue una barbaridad. Nunca le dijeron a la ciudadanía que esas encuestas venían amañadas, pagadas, porque sabemos que el que paga la música manda en el baile. El tema del control del financiamiento privado, del financiamiento irregular, hay muchos partidos que se quejan y en una parte tienen razón de que los mecanismos de control persiguen las hormigas y dejan pasar los elefantes, ¿verdad? A veces se concentra en la contabilidad pequeña y temas graves más de fondo, como puede ser precisamente la presencia de dinero, de capitales de dudosa procedencia, no se fiscalizan, no se regulan adecuadamente. Entonces yo espero que de esta investigación que estamos haciendo en general, no solo sobre el caso de Restauración, y eso quiero reafirmarlo, sobre el financiamiento electoral y las irregularidades en la pasada campaña electoral, tengo la expectativa de que aquí puedan salir propuestas e iniciativas para que esta situación lamentable no se repita y podamos tener más bien procesos electorales cada vez más transparentes, donde la ciudadanía tenga seguridad y tenga certeza de saber quiénes son los que se le presentan en el frente, los que le piden su voto, y no el temor de que hay fuerzas ocultas detrás que no dan la cara, pero son los que después van a controlar a esos representantes electos. Ese es el gran riesgo para nuestra democracia, que la gente vota por partidos o por representantes creyendo que está eligiendo a una persona determinada que va a impulsar una agenda determinada, pero detrás hay otros que son los que mueven los hilos, los que van a controlar a esos representantes porque los van a tener
tener amarrados, amañados. Así que bueno, repito, quien nada debe, nada teme. Vamos a continuar con esta investigación. Yo les agradezco mucho por el espacio y bueno, ahora como uno está en muchos temas al mismo tiempo, ya casi me tengo que retirar porque tenemos un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo donde estamos demandando al Estado para que se acabe el regalo de la riqueza tunera de Costa Rica. Y aprovecho la oportunidad para meter la cuñita, ojalá que le puedan dar atención a ese tema. Durante muchos años Costa Rica prácticamente ha regalado a embarcaciones extranjeras esa gran riqueza que tenemos en nuestros mares, con cobros ridículos que no representan el valor de ese atún que tenemos, mientras nuestros pescadores están en la calle sin fuentes de trabajo. Esa riqueza la estamos regalando, hay un montón de normas ilegales que favorecen eso y precisamente ahora vamos para el juicio donde vamos a dar esa pelea. Le haremos seguimiento a ese tema también de José María. Muy rápidamente, ¿va a presentar alguna reforma con respecto al tema de financiamiento y eso que usted mencionaba a nivel de partidos? Y si insistiría de nuevo ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público a investigar esto. Por el momento no voy a insistir en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Vamos a continuar con la investigación independiente para recopilar más indicios que evidencien la necesidad de que estas cosas se investiguen en la Asamblea Legislativa. Pero sí, sin duda, espero que uno de los resultados finales de mi investigación sea una propuesta de reformas a la legislación electoral en la parte del financiamiento de las campañas para evitar que esta situación se repita, aunque aquí tampoco es que estamos descubriendo el agua tibia, ya hay expertos internacionales, incluso el propio Tribunal Supremo de Elecciones, aunque en mi criterio muy tímidamente, han señalado la necesidad de cambiar cosas que están mal en nuestra legislación, en la forma en que se financian las campañas, en el tema de la falta de equidad entre los distintos partidos, la falta de un sistema de franjas electorales que mencionaba ahora. Costa Rica y Honduras son los únicos dos países de América Latina que no tienen un mecanismo de franjas electorales que garantice que todos los partidos tienen un mínimo de acceso equitativo a los medios de comunicación financiado con los recursos de la contribución estatal. Esto incluso podría permitirnos tener campañas más austeras y mejorar, por supuesto, la transparencia, porque sería directamente el Tribunal Supremo de Elecciones negociando con los canales, con los medios de comunicación, para dar espacio equitativo a todas las fuerzas políticas. Nos ahorraríamos muchísimos de los problemas que hay en este momento. Entonces, esa es una de las reformas urgentes que vamos a presentar y que será sin duda un resultado que esperamos sea fortalecido de esta investigación. Muchísimas gracias a José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y también a don Carlos Avendaño, quien es diputado y jefe de fracción del Partido Restauración Nacional. Volvemos al estudio con más información, Caterina y Melanie. Buenos días. Muchísimas gracias a César Barrantes por ampliarnos este tema.